Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Lo siguiente. Bueno, ahora van a hacer las exposiciones de los trabajos que han mandado ayer. Les voy a pedir, por favor, que cuando expongan enciendan sus cámaras. ¿Ya? Vamos a empezar con el grupo 1, anamnesis. A ver, levanten la mano, por favor, y la mantienen levantada. Está Alía, Carlos, Andrea. A ver quién está. Alía, Stephanie Sánchez, Guara. Ya. Andrea Rodríguez está. Ya. Entonces, les comparto la presentación. Empiezan, por favor. ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Empieza, por favor. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer lo que es anamnesis. Los estudiantes son Carlos Alberto Pereira, Talia Paco Dayana, Stephanie Karina Sánchez, Guara Yolotzi Sea y Andrea Betania. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, para hablar de anamnesis tenemos que saber que la anamnesis es parte de la historia clínica, ¿ya? Donde, como podemos leer, dice que es la información recolectada por un profesional de salud, en nuestro caso por un fisioterapeuta, donde se recolectan preguntas del paciente. Puede ser por los datos personales, motivo de consulta, la enfermedad en la que cursa, antecedentes personales. Esto con el fin de tener datos para el diagnóstico y tratamiento. Esta anamnesis, esta palabra, proviene del griego anamnesis, que es recuerdo o no olvidar. Separando, ana es sobre o cortar, y neme es memoria, y sis es acción. Esta se puede realizar distintos tipos de preguntas en la anamnesis, pueden ser abiertas o cerradas, en donde las abiertas delata el paciente todos sus datos personales, la enfermedad, y es importante escucharlo. Y las cerradas son los datos personales como nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, dirección y demás. Le paso la palabra a mi compañera, por favor. Sigo yo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué datos se recolecta en la anamnesis? Para realizar una buena anamnesis tenemos que recolectar, hacerle preguntas a nuestro correspondiente paciente, que vienen a ser sus datos personales, como su nombre completo, su sexo, su número de teléfono, y en caso de que vaya con algún acompañante, su número de acompañante si fuera necesario. Otra pregunta que hay que hacerle es su motivo principal, ya sea por su enfermedad o si está visitando la clínica por alguna lesión. Sus antecedentes que tiene personales, ya sea que si tiene alguna cirugía de más antes o algunas alergias a posibles antibióticos o algo que podamos aplicarle y que no pueda dañarle a su salud. Y por último, tenemos que hacerle una exploración física y anotar esos rasgos en nuestra respectiva anamnesis. Le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes, doctora y compañeros. Bueno, yo voy a hablarles sobre la anamnesis en fisioterapia. En este caso, se incluyen los rasgos articulares de todo el cuerpo, la valoración de la fuerza muscular,
y las pruebas clínicas que se realizan para el diagnóstico diferencial. También en las actividades de la vida diaria que están limitadas por la afección de la salud. El proceso en el cual el profesional intenta recoger toda la información, ya sea oral, visual o palpatoria del paciente. La información obtenida mediante la anamnesis le brinda al profesional de la salud grandes datos para elaborar un diagnóstico médico y el plan de tratamiento. Gracias, le paso la palabra a mi compañera. Doctora, buenas tardes. Bueno, ¿por qué es importante la anamnesis en la evaluación clínica? Acá claramente dice que más que todo para una mayor información que recolectamos los profesionales de salud, para brindar un mejor diagnóstico al paciente, ya que esto nos puede ayudar con a mejorar en el tratamiento para que el paciente pueda recuperarse pronto. Ya que mediante la investigación que realizamos, encontramos qué es lo que tiene, qué está padeciendo nuestro paciente. Y le paso a mi compañera la última parte. Andrea. Doctora, buenas tardes. Bueno, yo quería aportar un poco el tema y la anamnesis o entrevista clínica es el pilar fundamental sobre el que se sustenta cualquier proceso de intervención en fisioterapia o en otra especialidad sanitaria. Nos aporta gran cantidad de información que tendremos que filtrar mediante el uso de nuestro razonamiento clínico para establecer hipótesis en cuanto a la problemática del paciente. Estas hipótesis clínicas deberían ser basadas en la exploración física posterior y durante el tratamiento. Gracias. Bueno, no está de más hacerles recuerdo que tienen que encender sus cámaras al exponer. Bueno, gracias, chicas. Ahora el grupo 5. Bajen las manitos, por favor, ustedes, y los del grupo 5 levanten la mano. Solamente están. Doc, ¿puede volver a repetir lo que dijo? No lo escuché, por favor. Les he dicho que levanten la mano los del grupo 5. 1, 2, 3. Mariela. Vamos. Ibáñez. Compartimos. ¿Se ve? Sí, doctora, se ve. ¿Me escucha? Sí, ¿se te escucha? Sí, doctora. Buenas tardes, no disculpad, es que recién se salió de mi trabajo. Bueno, nosotros somos el grupo número 5 y mi grupo está conformado por Rafael Guzmán, Mariela Ramos, Disrael Vega y mi persona Jimena Ibáñez. El tema que les vamos a dar a conocer el día de hoy es los componentes de la anamnesis. ¿Cuáles son los componentes de la anamnesis? Estos son los datos de identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares y la revisión por sistemas. Yo les voy a dar a conocer un poco acerca de los datos de identificación. Los datos de identificación, más que todo, se trata de los datos básicos que se debe tomar a un paciente, como por ejemplo empezar siempre desde el nombre y apellido completo del paciente, la edad, seguro de identidad, sexo, ocupación, estado civil, la dirección donde vive, el nivel de grado de escolaridad que tiene el paciente, el teléfono del paciente y algún número telefónico de referencia del paciente. En este caso, más que todo, nos tenemos que basar también cuando el paciente, si es un niño o una persona que tiene discapacidad mental, esos datos siempre vamos a tomar de la persona que le está acompañando. Le paso la palabra a mi compañero Rafael. Bueno, vamos a pasar con el motivo de consulta.
Ya, muy bien. ¿Qué es el motivo de consulta? El motivo de consulta es la razón que motivó al paciente a venir a la consulta médica. ¿Qué es lo que ponemos en un motivo de consulta? Bueno, tenemos que ser lo más concisos posibles. eh, Tenemos que ser lo más concisos posibles porque de todos los síntomas y o signos que presente nuestro paciente, eh, nuestra labor es identificar cuál es el principal problema del paciente para así dar una idea general del problema y en una descripción breve, que estos deben incluir el sexo, la edad, los síntomas y o signos por los que el paciente acude al sistema sanitario. Dicho último puede ser descrito de dos maneras. Uno que es de manera textual, o sea, ¿cómo se llama? Descrito por las propias palabras del paciente y siempre entre comillas para dar a entender que es una cita textual del relato del paciente. Y la otra que es prácticamente traducir este relato del paciente a términos más universales, se podría decir así. Y bueno, el siguiente acápite tendríamos, ¿cómo se llama? La enfermedad actual. La enfermedad actual solamente es, ¿cómo se podría decir? Es un relato que vamos a dar una explicación más detallada del motivo de consulta, además si acompaña más algún síntoma más. Para esto vamos a tener 5 aspectos fundamentales, las cuales son la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, le podemos preguntar al paciente desde cuándo ha tenido esto, cuándo es, desde, ¿sí? Em, Prácticamente viene a ser toda la evolución de la enfermedad. ¿Cómo se podría decir? Si el problema es más reciente, lo podemos denominar agudo y si el problema ya viene ya bastante tiempo, ya es algo crónico. Después pasamos a lo que es, ¿cómo se llama? La causa aparente, que no es nada más lo que el paciente piensa e intuye cuál pudo haber sido el origen de su problema. Esto es muy importante ya que a través de su experiencia del sufrimiento de su enfermedad, el paciente conoce más, tiene un conocimiento más profundo de sus propios síntomas y esto nos ayuda incluso a nosotros en nuestro diagnóstico. Y luego tenemos las características del síntoma o cómo es, todas sus características, la intensidad y también tenemos ¿cómo se llama? Acompañantes, los modificantes, que los modificantes son las situaciones que pueden mejorar o empeorar el síntoma del paciente. Por ejemplo, si el paciente nos indica que tuvo un dolor torácico intenso, pero que dice que el dolor no se modifica a pesar de la postura en que esté, entonces podemos asociarlo más a un problema de infarto. Y por último, se hace una descripción breve en esto de la enfermedad actual, de cómo se encuentra actualmente el paciente. Y bueno, eso sería. Luego pasamos a... Continuando, yo voy a explicar un poco sobre los antecedentes personales y antecedentes familiares. Primeramente, los antecedentes personales son las enfermedades que ha sufrido el paciente. También tenemos que preguntar si es alérgico a algún medicamento, tal vez algún animal, o si también ha tenido recientemente una intervención quirúrgica. Es importante que sepamos toda esta información. En otras palabras, los antecedentes personales con una bibliografía de la salud del paciente. Esto nos puede ayudar bastante para dar seguimiento a su propia información de salud. En los antecedentes familiares, es importante saber si sus padres o madre tal vez han sufrido algún tipo de enfermedad, ya sea como anemia, hipertensión arterial, datos que también nos puede ayudar para saber, para saber qué es lo que si podría tener el paciente esta enfermedad o no. También es importante tener los datos de herencia, estilo de vida y ambiente que está el paciente. También
También es importante los datos sociológicos, relacionar los que lo constituyen al genograma del paciente. Y eso sería. Le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes, doctora. En revisión por sistemas, se da a través del examen físico que consta que es cefalocaudal. Y bueno, esto quiere decir que se comienza desde la cabeza hasta los pies. Consta de 4 partes, que es la inspección u observación, la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección u observación, el fisioterapeuta a través de la vista revisa una zona determinada del paciente o todo el cuerpo, pero lo ideal es que el fisioterapeuta revise todo el cuerpo. ¿Esto por qué? Porque el paciente puede que tenga algún daño en alguna zona corporal y que el paciente no se haya dado cuenta o no lo haya detectado, o puede ser que no lo haya mencionado. Después viene la palpación. En la palpación lo hacemos con el tacto, con las manos. La mano debe ser capaz de percibir alteraciones en la zona corporal, y esta información ayuda a la anamnesis. En la persecución se da pequeños golpecitos en el estómago o en la parte de los pulmones para ver si existe algún líquido o aire. En la auscultación se usa el instrumento, el estetoscopio. Con el estetoscopio podemos valorar la respiración en los pulmones, también los latidos del corazón y también el pulso arterial. Después está el diagnóstico. En el diagnóstico, como dije, está el examen físico y también se complementa con los exámenes solicitados. Puede ser resonancia, puede ser ecografías, rayos X. Y una vez que tengamos ya un diagnóstico definido, podemos dar un tratamiento adecuado y acorde al paciente. Después está la evolución. La evolución son los cambios, signos sintomatológicos que el paciente va presentando durante el tratamiento. Y bueno, hasta que se dé el alta. Una vez que el paciente esté recuperado, se puede dar el alta. O también el alta se puede dar cuando el paciente lo ha abandonado o cuando el paciente esté internado y decida continuar su terapia ya en casa. El alta siempre debe ser registrado en el historial. Luego tenemos la epicrisis. La epicrisis, como le dije, es el registro del alta. Y también se debe hacer un resumen de los resultados que ha obtenido el paciente y todos los exámenes también que se ha realizado durante la terapia hasta su alta. Eso sería, doctora. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Pueden bajar la manito. Ahora el grupo 2, examen físico general. Levanten la manito, por favor. Los del grupo 2.
Voy a compartir examen físico general. ¿Pueden empezar, por favor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema es examen clínico general. El examen clínico general se divide en dos partes, el examen físico general y el regional. El general se basa y se hacen en todos los pacientes y el examen regional se basa en el cuerpo, que es decir, la cabeza, el cuello, el tórax y etcétera. Bueno, dentro del examen físico general están los signos vitales, como podemos ver. En los signos vitales nos brindan muchos contextos, nos brinda saber en qué estado está el paciente. Como ya sabemos, los signos vitales son 5, los cuales hay que saber analizar muy bien. En esos tenemos la presión arterial, que la presión arterial es, en lo normal, la sistólica es de 120 y la diastólica de 80. También se considera que es elevado cuando el sistema, perdón, la sistólica es menor o pasa, mejor dicho, a 140 o 150 en pacientes de edad avanzada. En el pulso nos otorga los datos muy importantes. La morfología del pulso nos da la máquina, como podemos ver ahí en la imagen, no sé si se logra ver. Y nosotros mismos también podemos sentir. La frecuencia cardíaca es de 60 a 100 y menos de 60 es bradicardia, como ya sabemos, y más de 100 es taquicardia. Bueno, pasamos al otro punto, que es frecuencia respiratoria. Esta puede ser de 6 a 20, de 8 a 20, según los autores y también según la edad. Bueno, y la temperatura. También es muy importante tener en cuenta que se toma la temperatura en qué momento del día se toma. Puede ser en la mañana, que es medio grado más que la noche. También la saturación de oxígeno como último. Esto viene a ser el signo vital más reciente. Esto depende de un saturador. También es el porcentaje de la hemoglobina que está unida al oxígeno. Bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero. Yo sí. Bueno, muy buenas tardes, doctora. Yo voy a hablar sobre el estado nutricional en la siguiente diapositiva. Ya, bueno. Doctora, ahora sí. El estado nutricional, ¿qué es? Pues el estado nutricional es una condición clave en la salud de las personas. O sea, a esto me refiero que está súper comprometida en enfermedades que vamos a tratar en un futuro. Y una parte muy importante de esta evaluación del estado nutricional corresponde al examen físico, el cual puede ayudarnos a detectar señales clínicas relacionadas con la desnutrición o la deficiencia y de distintos micronutrientes. Una detención temprana de esta enfermedad nos puede ayudar a prevenir y tratar al paciente. O sea, podemos hacer una intervención nutricional y esto puede mejorar, se diría, a tiempo, o sea, a un mejor tiempo para que el paciente no pase a otras, aún más graves su enfermedad. O sea, también estos métodos pueden ser los objetivos, como los que ya conocemos, para medir el peso, la talla y los diámetros y los perímetros. Y siempre debemos recordar que en cualquier hallazgo clínico realizado por el medio de este examen físico debe confirmarse a través de una valoración muy objetiva, como por ejemplo los exámenes de laboratorio como la albumina, la prealbumina, la transferina, los linfocitos de proteína C, que eso tiene una gran correlación con los micronutrientes. Y esto nos va a ayudar, o sea, en un futuro, porque si evaluamos a un paciente, también debemos saber cómo está en este aspecto nutricional. Y eso sería todo, doctora. Ahora le paso la voz a mi siguiente compañera.
Gracias. Bueno, estimada doctora, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Hoy daré a conocer sobre la conciencia y el estado psíquico. Bueno, el estado de conciencia nos estamos refiriendo a un estado de percepción del paciente, también puede ser de sí mismo o del ambiente. Vemos que su capacidad de reacción a un estímulo tanto externo como interno. Bueno, el estado de conciencia vamos a evaluar por dos tipos: nivel de conciencia y contenido de conciencia. Nivel de conciencia, nos estamos refiriendo a un estado de alerta del paciente, que va a ser dependiente de SARA. ¿Qué quiere decir SARA? Quiere decir sistema activador reticular ascendente, que se encuentra en el tronco encefálico. Cuando hablamos de nivel de la conciencia, nos estamos refiriendo en el tronco encefálico entre sí. Cuando haya una falla de sí mismo, va a ser al nivel del tronco, y estos niveles se van a dividir en 4, como la vigilia, somnolencia, estupor y coma. Daré unos ejemplos. Por ejemplo, la vigilia. La vigilia es cuando un paciente está en un estado normal. Se podría decir que puede hablar, puede bailar, entre otras, ¿no? Y somnolencia es cuando el paciente se encuentra dormido, pero cuando le hablamos nos va a escuchar. Y estupor es cuando el paciente está dormido, pero cuando lo hablamos no va a responder. Y cuando aplicamos un estímulo doloroso, ahí recién va a responder. ¿Y cómo es cuando el paciente ya está dormido, ya no responde a ningún estímulo? Y contenido de la conciencia es la calidad del pensamiento y la conducta del paciente, que también va a ser dependiente de la corteza cerebral. Cuando hay una falla al nivel del contenido de la conciencia, va a ser en la corteza cerebral. Y esto se va a dividir en dos: la orientación autopsíquica y orientación psíquica. La orientación autopsíquica, perdón, es cuando lo preguntas al paciente su nombre, su edad y su estado civil, entre otros también. Y orientación psíquica es cuando das un reconocimiento, por ejemplo, del espacio y el tiempo. El espacio puede ser en qué lugar se encuentra, quiénes son los que lo rodean, y el tiempo es preguntarle sobre la hora, los días de la semana, el año, o puede ser el mes. Bueno, una vez comprendido qué es nivel de conciencia y contiene la conciencia, daré a detallar sobre las definiciones. Como lucidez es cuando viene a ser cuando el paciente está en un estado vigil y a su vez está orientado tanto psíquico. Y confusión es cuando nos estamos refiriendo a un paciente vigil que está en un estado de conciencia más alta, se podría decir, pero está alterado con el contenido de autopsíquica o psíquica. Y la obnubilación es cuando estamos refiriéndonos a un paciente que su nivel ha bajado. O sea, no se encuentra en un estado vigilia, está en un estado somnoliento. Y también está alterado con el contenido tanto psíquica o autopsíquica. Gracias. Eso sería todo. Bien. ¿Quién más?
¿Se me puede observar, Lice? A ti no se te ve, pero bueno, adelante que solamente nos quedan 8 minutos. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre las fascias y las marchas. Se denomina fascia al aspecto general del rostro. Estas se clasifican según la expresión y la configuración anatómica. Para un examen es también perceptible el estado anímico, nutricional y también de hidratación. Como pueden observar en la diapositiva, hay variedad de fascias y por cuestión de tiempo les voy a explicar una de ellas, que es la fascia caquética. Esta se observa en periodos terminales de la enfermedad del cáncer. Se muestra palidez y relieves óseos marcados, con una tristeza y agotamiento. También se observa desnutrición y neoplasias. La marcha es una serie de movimientos que se produce como resultado de la acción coordinada de diversos sistemas musculares. Los determinados procesos neurológicos modifican las características de la marcha normal. Y como también pueden observar, hay variedad de marchas. Y yo les voy a hablar sobre la marcha festinante o parkinsoniana. Este es un síndrome hipocinemático hipertónico en relación con una lesión del paleostriado. En esta marcha, el paciente camina embarado, con el cuerpo inclinado hacia adelante, con pasos cortos y rápidos. Es muy raro ver en infantes ese tipo de marchas, pero se los puede relacionar con el síndrome de postencefalítico. Gracias. Bien, entonces, compartir. Seguiría el tercer grupo, examen físico regional. Tal vez pueden empezar. Ya. Empiecen, por favor. Si se corta, vamos a esperar 5 minutos para volver a la reunión y continuar con la presentación. A ver, bajen las manitas los del anterior grupo y suban las manos del grupo 3. Empiecen, por favor. Ya, doctora, nosotros somos el grupo 3 y le vamos a hablar sobre el examen físico regional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El examen físico regional nos permite explorar de forma ordenada los diferentes segmentos del cuerpo, así facilitándonos el acceso de forma integral e independiente a cada una de las regiones que a continuación se presentan, como pueden ver en ese mapa conceptual, que está de la cabeza, que es la cara, luego está el cuello, luego tenemos el tórax, que está dividido entre las mamas y las axilas, luego el abdomen, en donde están las regiones inguinales, la columna vertebral y las extremidades. Durante el examen físico regional se realiza técnicas de exploración que nos permiten conocer los signos de los sistemas u aparatos, para así poder evitar mayores molestias al paciente por frecuentes cambios de posición y manipulación de su cuerpo. Por ejemplo, si realizamos el examen de la exploración del tórax, tendremos como datos correspondientes al sistema respiratorio y cardiovascular, que estos datos posteriormente serán pasados y registrados en el examen físico por sistemas. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Para la exploración física regional de la cabeza, debemos tomar en cuenta 4 técnicas básicas de la exploración, que son la inspección, palpación, percusión y la escultación.
En esta región solamente se puede realizar la exploración con la palpación y la inspección. Bueno, para realizar esto debemos tomar en cuenta que comprende el cráneo y la cara. Los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta es la posición y los movimientos de la cabeza. Con la palpación vamos a realizar la exploración de la cabeza si es que existe alguna herida, algún traumatismo o si es que siente el dolor paciente si realizamos, o sea, con la palpación si siente algún dolor. Luego vamos a observar la cara, vamos a observar los ojos, los senos frontales, los senos maxilares, vamos a observar los ojos si es que las pupilas, la nariz, si es que existe alguna secreción o existe algún objeto que pueda obstruir la respiración. Vamos a observar también la boca, los labios, el color, también vamos a observar las mucosas, los dientes. Y en la exploración del cuello debemos explorar su volumen, la forma, la posición, la movilidad, los latidos, si existe alguna tumoración, los ganglios. Eso sería, doctora. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Chicos, nos faltaría, ahorita solamente. Doctora, ¿Sí? perdón, era mi turno. Por eso, yo sé que es tu turno, solo que en este momento ya se va a cortar, entonces faltaría Ok, está bien. Aida y Gastón. Entonces, y voy a dejar la presentación donde está. Y denme 5 minutitos. Yo sé que en la plataforma está programado 1:30. Empezaremos 25, por favor. ¿Ya? Muy bien.